El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión clave con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el jefe de Estado Mayor Conjunto, general Dan Klein, y el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la crisis en el Caribe y los siguientes pasos que adoptarán sobre Nicolás Maduro y Venezuela. La Casa Blanca defendió este lunes al almirante Frank M. Mitch Bradley, del Comando de Operaciones Especiales, quien ordenó un segundo ataque selectivo contra una presunta embarcación narcotraficante que operaba en el Caribe. La administración Trump asegura que fue en defensa propia. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que enfrenta un juicio por corrupción, anunció el domingo que presentó una solicitud de indulto al presidente Isaac Herzog, argumentando que los prolongados procesos judiciales están dividiendo al país. Una célula de Daesh, un grupo neonazi y supremacista blanco, considerado como organización terrorista por la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Austria y Nueva Zelanda, fue desarticulada en España, anunció el lunes la policía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá una reunión en la Casa Blanca este lunes por la noche para hablar sobre los próximos pasos hacia Venezuela, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto. Se espera la asistencia de miembros claves del gabinete y del equipo de seguridad nacional de Trump, incluyendo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan King, y el secretario de Estado, Marco Rubio, así como la jefa del gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe del gabinete, Stephen Miller. Como se sabe, esta reunión se produce en un momento en que Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Venezuela con ataques a buques cargados de droga y la acumulación de activos militares en el Caribe. Durante el fin de semana, Trump también emitió una amplia directiva sobre las redes sociales, advirtiendo a aerolíneas, pilotos y redes criminales que eviten el espacio aéreo venezolano. En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela denunció la directiva de Trump de este sábado, calificándola de una amenaza colonialista que constituye una agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela. En tanto, los legisladores siguen cuestionando la legalidad de los ataques estadounidenses contra presuntos barcos cargados de droga en la región, que hasta el momento ha dejado más de 80 muertos. Los legisladores de ambos partidos expresaron serias preocupaciones por el ataque, y algunos sugirieron que estos podrían constituir un crimen de guerra. Los asesores de Trump, encabezados principalmente por el secretario de Estado Marco Rubio, han seguido discutiendo diversas operaciones militares contra Maduro. Trump interrumpió toda conversación diplomática con Venezuela en octubre, pero pareció suavizarse la semana pasada al declarar a la prensa que a Maduro le gustaría hablar y posteriormente insinuar que estaría dispuesto a hablar con el líder venezolano en un momento determinado. De acuerdo con Miami Herald, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chavista Nicolás Maduro tuvieron una conversación durante la semana pasada donde el republicano le ofreció al chavista una salida negociada a él y a su familia. Washington, a través de una comunicación telefónica de alto nivel, ofreció a Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo un paso seguro fuera de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata y el abandono del poder. La condición de Trump incluía la salida inmediata de Maduro y sus principales aliados para permitir el retorno de la democracia. La propuesta fracasó debido a que el régimen propuso entregar el control político a la oposición, pero mantener el mando de las Fuerzas Armadas, un esquema similar al aplicado en Nicaragua en 1991. Además, Maduro habría pedido amnistía global por cualquier delito que él y su grupo hubieran cometido. La llamada entre Trump y Maduro fue confirmada por el mismo Trump, aunque no dio más detalles al respecto. El presidente estadounidense a bordo del Air Force One dijo que no podría calificar ni como buena ni mala la conversación, o solo una llamada telefónica. El diario The New York Times había informado el viernes sobre la conversación en la que ambos habrían hablado sobre una posible reunión en Estados Unidos. El fin de semana, Trump intensificó drásticamente sus amenazas contra Venezuela al advertir el sábado que el espacio aéreo de ese país debería considerarse cerrado. Aunque el mandatario no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, en los últimos días afirmó que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano por tierra comenzarían muy pronto. Washington acusa al presidente venezolano de encabezar un supuesto cártel de la droga,
Por su parte, Maduro acusa a Estados Unidos de usar la lucha antidrogas como pretexto para desplegar importantes recursos militares en el Caribe con el objetivo de derrocarlo. La Casa Blanca dijo este lunes que el almirante Frank Mitch Bradley, del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, fue el responsable de ordenar un segundo ataque selectivo contra una presunta embarcación narcotraficante que operaba en el Caribe el 2 de septiembre, después del que el primer ataque no causara la muerte de todos los pasajeros a bordo. En conferencia de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Carol Leavitt, defendió a Bradley, quien según ella estaba dentro de sus facultades para ordenar el segundo ataque, que CNN había reportado que causó la muerte del resto de la tripulación a bordo. El presidente Trump y el secretario Hegseth habían dejado en claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales, de acuerdo con las leyes de guerra. Con respecto a los ataques en cuestión del 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos. El almirante Bradley actuó con acierto dentro del marco de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza para los Estados Unidos de América. Al ser presionada sobre la justificación legal del ataque, Leavitt afirmó que se llevó a cabo en defensa propia para proteger a los estadounidenses y en aguas internacionales y de conformidad con el derecho de los conflictos armados. Trump declaró a la prensa el domingo por la noche que personalmente no habría deseado un segundo ataque y pareció poner en duda la idea de que Hegseth lo hubiese ordenado. Primero, no se ocurrió, y Pitt dijo que no los quería, ni siquiera sabía de qué hablaban, declaró Trump a los periodistas en el Air Force One. Así que lo investigaremos, pero no habría querido eso, ni un segundo ataque. El ejército estadounidense ha llevado a cabo más de 20 ataques conocidos contra presuntos barcos cargados de droga en el Caribe y ha concentrado importantes fuerzas militares en la región, mientras que el presidente evalúa los próximos pasos en Venezuela. Altos funcionarios de Trump, incluidos Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Estado Mayor Conjunto General Diane Kane, se reunieron con el presidente este lunes por la noche. Una nueva denuncia del gobierno de Venezuela sacude la escena internacional. Acusan a Estados Unidos de querer apropiarse por la fuerza de las mayores reservas de petróleo del planeta. El pretexto, un supuesto combate al narcotráfico en el Caribe. La tensión crece y con ella los riesgos para la estabilidad energética global. Este domingo, durante la segunda conferencia ministerial de la Alianza OPEP 2025, liderada por Arabia Saudita y Rusia, el gobierno de Venezuela lanzó una grave acusación contra Estados Unidos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, en nombre del presidente Nicolás Maduro, denunció ante los países miembros que Washington estaría intentando apoderarse de las reservas petroleras venezolanas mediante una operación militar, bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico. Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de Estados Unidos pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, la más grande del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país, afirmó Rodríguez, leyendo una carta oficial firmada por Maduro. Según la vicepresidenta, esta presunta ofensiva contradice las normas básicas de convivencia entre naciones y amenaza directamente la estabilidad de la producción petrolera venezolana, así como del mercado energético internacional. Ante este panorama, Venezuela hizo un llamado urgente al secretario general de la OPEP, Aitan Al-Gais, y a los miembros de la alianza OPEP para que intervengan y frenen lo que calificaron como una agresión que se gesta con cada vez más fuerza. Delcy Rodríguez advirtió que esta situación representa una amenaza seria para el equilibrio del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores. Todo esto ocurre mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Caribe, recientemente con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de su flota, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y enfrentar a grupos que califica como narcoterroristas. Hace más de una semana, el Departamento de Estado norteamericano declaró al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, alegando que estaría liderado por el presidente Nicolás Maduro y altos mandos del ejército y del gobierno. Caracas, sin embargo, ha rechazado estas acusaciones calificándolas de invento político. La tensión diplomática también ha impactado la conectividad aérea en la región. Desde el sábado pasado, Venezuela enfrenta una crisis aérea luego de que Estados Unidos advirtiera sobre los peligros de sobrevolar el espacio venezolano y el sur del Caribe.
Como respuesta, el gobierno venezolano revocó las concesiones de vuelos comerciales a varias aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Colombia y GOL. Tras el atentado en Washington de la semana pasada, el gobierno de Donald Trump ha asegurado que la pausa sobre las decisiones de solicitudes de asilo no tienen límite de tiempo, pero que podría ser por mucho tiempo. A bordo del Air Force One, el presidente republicano aseguró: "No queremos a esas personas, ya tenemos suficientes problemas". No creo que todos sean del tercer mundo, pero en muchos casos sí lo son. No son de buenos países, son países plagados de crimen, son países que no hacen un buen trabajo. Francamente, no necesitamos que su gente venga a nuestro país a decirnos qué hacer, aseguró el presidente. Trump luego insultó a la representante demócrata Ilhan Omar, quien es la primera miembro del Congreso estadounidense de origen somalí y que llegó a Estados Unidos hace más de 2 décadas como refugiada. Trump ha utilizado con frecuencia Somalia como ejemplo de un país que considera no apto para que su gente migre a Estados Unidos. Por otro lado, el presidente reiteró su amenaza de posiblemente desnacionalizar a algunos ciudadanos estadounidenses. "Si tengo el poder para hacerlo, no estoy seguro de tenerlo, pero si lo tengo, desnacionalizaría absolutamente", dijo Trump. Trump ha intensificado su ofensiva antimigratoria después del tiroteo de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada en Washington. El sospechoso del tiroteo del miércoles, Ramadan Lankawal, es un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en 2021, bajo un programa implementado durante el gobierno de Joe Biden tras la salida de Estados Unidos de Afganistán. Solicitó asilo en el 2024, que el gobierno de Trump concedió en abril del 2025. Al menos 4 personas murieron y otras 10 resultaron heridas en un tiroteo la noche del sábado en la ciudad de Stockton, California, informó la policía en pleno fin de semana de Acción de Gracias. El tiroteo ocurrió dentro de un salón de banquetes de la localidad, situada al noreste de San Francisco, poco antes de las 6 de la tarde, hora local, indicó la portavoz de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, quien dijo que habría sido un incidente dirigido y que de momento no hay ningún sospechoso identificado. Las víctimas, que van de juveniles a adultos, fueron trasladadas a hospitales locales. El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado del tiroteo, dijo su oficina en redes sociales. Este año ha habido 504 tiroteos masivos en Estados Unidos, incluyendo el de Stockton, según la ONG Gun Violence Archive. Esa organización define los tiroteos masivos como aquellos en los que 4 o más personas son alcanzadas por los disparos. La Casa Blanca vive su primera Navidad desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, con una decoración que mira tanto a las fiestas de fin de año como al aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará en 2026. La residencia presidencial ha sido adornada con 51 árboles de Navidad, 75 coronas, más de 200 metros de guirnaldas y cerca de 2.000 luces que iluminan los principales salones y pasillos. El aniversario 250 del país es uno de los ejes centrales de la decoración. El Salón Este reúne los colores y símbolos nacionales para destacar esta fecha histórica, mientras otros espacios siguen las tradiciones que caracterizan las celebraciones en la Casa Blanca. El recorrido navideño también incluye el Belén oficial, actualmente en restauración, y una casita de jengibre que reproduce el pórtico sur de la residencia con una vista hacia la sala oval. El árbol principal, un abeto con color de más de 6 metros procedente del estado de Michigan, fue recibido esta semana y será encendido este jueves, marcando el inicio oficial de las celebraciones navideñas en la Casa Blanca. En un operativo conjunto de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, este domingo fue abatido en México Pedro Insuza Coronel, alias Pichón, vinculado al Cártel de Sinaloa y acusado por narcoterrorismo por Estados Unidos. Según detalla un comunicado de las autoridades mexicanas, efectivos navales fueron agredidos con disparos de arma de fuego durante cateos. En ese intercambio de disparos murió alias Pichón, identificado por las autoridades como miembro de la facción del Chapo Isidro, del Cártel de Sinaloa. Adelemo Pérez Hernández, alias Lemu, identificado como operador logístico, y Miguel Ángel Villalba Castillo. También se incautaron 3 armas cortas y una granada, además de 1 kilo de pastillas de fentanilo.
así como otros 4 vehículos y 2 teléfonos celulares. Además, las autoridades informaron que se detectaron 2 laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas. En estos lugares incautaron un fusil, cartuchos, una camioneta, 1.425 kilos de cristal, 1 kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diferentes recipientes. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al gobierno de Claudia Sheinbaum por el exitoso operativo en Michoacán. El embajador detalló que Pichón estaba acusado de múltiples delitos en México, incluyendo homicidios, secuestros, tortura y cobro violento de deudas por narcotráfico. También era buscado en los Estados Unidos por diversos crímenes. Esta operación se suma a las recientes detenciones a inmigrantes contra cárteles en España, por cargos de homicidio y secuestro, así como a cientos de arrestos adicionales en los Estados Unidos. Como se sabe, en mayo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Pedro Insuza Noriega, alias Sagitario, ex líder del cártel Beltrán Leiva, y a su hijo, Pedro Insuza Coronel, alias Pichón, de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y de narcotráfico. El Palacio Nacional fue el epicentro de la ceremonia de bienvenida que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le brindó a su homólogo singapurense Tharman Shanmugaratnam. La reunión de ambos mandatarios está enfocada en fortalecer la relación bilateral, formalizar la apertura de la Embajada de Singapur en territorio mexicano y ampliar la inversión del sudeste asiático en su país. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum. Se formaliza la Embajada de Singapur aquí en México, esa es la razón, pero además hay varias inversiones y proyectos conjuntos que ya informaremos después en la conferencia de prensa conjunta. Shanmugaratnam llegó a México acompañado de su esposa Jane Yumiko Itogi y en la recepción se entonaron los himnos nacionales de ambos países y se prevé que ambos políticos mantengan encuentros privados y ampliados con sus equipos de trabajo para hablar sobre inversiones que el país asiático estaría interesado en hacer en México. Ellos están muy interesados en la inversión en México. México está de moda y tenemos muchísimos presidentes, primeros ministros que quieren venir a nuestro país y pues vamos a ir poco a poco organizando estas visitas. Entonces es un hermanamiento, un acuerdo e inversiones que son importantes para el país. La visita de Shanmugaratnam ocurre en momentos en que México busca atraer mayor inversión del sudeste asiático y diversificar sus alianzas fuera de Norteamérica. La visita marca un nuevo capítulo en la relación entre México y Singapur, uno de los principales centros financieros y logísticos del sudeste asiático. Delegados de Estados Unidos y Ucrania se reunieron el domingo en Florida, Estados Unidos, en momentos en que Kiev enfrenta una creciente presión militar y lidia con un escándalo de corrupción interno. El encuentro buscaba preparar el terreno para el viaje a Moscú el lunes del enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, que planea reunirse con el presidente Vladimir Putin el martes. Washington ha presentado un plan para poner fin al conflicto de casi 4 años y busca concretarlo con la aprobación de Moscú y Kiev. Al término del encuentro, el delegado ucraniano aseguró que la reunión fue productiva y exitosa. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que aún queda trabajo por hacer. No es solo los términos para poner fin a los combates, es también sobre preparar a Ucrania para una prosperidad a largo plazo. Empezamos a sentar las bases en Ginebra, continuamos en nuestras comunicaciones en la semana, creo que hoy lo reforzamos, pero queda trabajo por hacer, es delicado, complicado. Más tarde, Trump indicó que el reciente escándalo de corrupción en Ucrania, que obligó al presidente Volodymyr Zelensky a destituir a su jefe de gabinete y principal negociador, no ayuda, pero estimó que hay buenas posibilidades de llegar a un acuerdo. Antes de las conversaciones en Florida, las fuerzas rusas atacaron la capital de Ucrania y la región durante 2 noches consecutivas, mientras avanzaban en la línea del frente. Horas antes, una fuente de seguridad ucraniana declaró que Kiev era responsable de los ataques a 2 petroleros en el Mar Negro, que según se cree, transportaban de forma encubierta petróleo ruso sancionado.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que enfrenta un juicio por corrupción, anunció el domingo que presentó una solicitud de indulto al presidente Isaac Herzog. Según él, los prolongados procesos judiciales están dividiendo al país. El Estado de Israel enfrenta desafíos inmensos y junto a ellos oportunidades extraordinarias. Para repeler las amenazas y aprovechar esas oportunidades se requiere unidad nacional. La continuación del juicio nos está desgarrando desde dentro, avivando fuertes divisiones y profundizando las fracturas. Netanyahu y su esposa Sara están acusados de haber aceptado productos de lujo por valor de más de $260.000, como puros, joyas y champán, de parte de multimillonarios a cambio de favores políticos. En otros dos casos, se le acusa de haber intentado negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes. El primer ministro, que niega todas las acusaciones, recordó que su juicio comenzó hace casi 6 años y afirmó que testificar 3 veces por semana es una exigencia imposible de cumplir. Decenas de personas protestaron en la noche del domingo delante de la residencia del presidente Herzog en Tel Aviv para exigir que rechace el indulto. El Papa León XIV aterrizó el domingo en Líbano con un mensaje de paz y reconciliación, tras su viaje de 4 días a Turquía, donde abogó por la unidad de los cristianos. Su visita de 48 horas a este país multiconfesional de 5.800.000 habitantes es la segunda etapa de su primera gira internacional desde que fue elegido líder de la Iglesia Católica. En un discurso en el Palacio Presidencial en Beirut, el Papa estadounidense nacionalizado peruano instó a los libaneses a quedarse en su país, pese a la complicada situación de los últimos años. Los pacificadores se atreven a perseverar. Hay momentos en los que es más fácil huir o simplemente más conveniente mudarse a otro lugar. Se necesita verdadero valor y previsión para quedarse o regresar a su propio país y considerar incluso situaciones algo difíciles como dignas de amor y dedicación. Líbano enfrenta una sucesión de crisis desde 2019, incluido un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut y la reciente guerra del movimiento islamista Hezbollah con Israel. El Papa también llamó a los libaneses a tomar el camino de la reconciliación para cerrar las heridas personales y colectivas en un país marcado por las divisiones. Pese al importante papel político que desempeñan los cristianos en el país, su número ha disminuido en las últimas décadas, sobre todo debido a la emigración de los jóvenes. El presidente Joseph Aoun, único jefe de Estado cristiano del mundo árabe, aseguró en su discurso ante el Papa que salvaguardar Líbano, único modelo de coexistencia entre cristianos y musulmanes, es un deber para la humanidad. Líbano decretó 2 días festivos con motivo de la visita del Papa, y muchos ciudadanos salieron a las calles con la esperanza de ver a León XIV, el primer pontífice en visitar el país desde Benedicto XVI en 2012. Para llegar al Palacio Presidencial, la comitiva del pontífice atravesó los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, donde los simpatizantes del movimiento chiita se agolparon en la carretera para darle la bienvenida. Esperamos que él visite las aldeas del sur de Líbano, porque Jesús estuvo allí. Deseamos que vaya al sur para bendecir esta tierra santa. Hezbollah instó el sábado al Papa a rechazar la injusticia y la agresión de Israel contra Líbano. Sobre la inestabilidad en Oriente Medio, León XIV declaró a bordo del avión papal que la solución de 2 estados es la única vía capaz de resolver el conflicto entre israelíes y palestinos. La policía española anunció el lunes que desarticuló una célula de D-Base, un grupo neonazi y supremacista blanco considerado organización terrorista por la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Según la policía, este movimiento, fundado en Estados Unidos, opera a través de una red internacional descentralizada y clandestina de pequeñas células que tienen como objetivo realizar ataques y prepararse para una guerra racial. La investigación lanzada este año permitió descubrir una célula en España, cuyos miembros estaban altamente radicalizados y habían realizado entrenamientos utilizando técnicas y material paramilitar. Se han intervenido 9 armas, 2 de ellas de fuego,
munición, más de una veintena de armas blancas prohibidas, equipamiento táctico militar y documentación de carácter aceleracionista y de la organización de Base, así como parafernalia neonazi y documentación enaltecedora de acciones terroristas. Según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el grupo fue fundado por el estadounidense Rinaldo Nazzaro en 2018 como red para los nacionalistas de extrema derecha que se preparaban para un conflicto armado, antes de instalarse en San Petersburgo y adquirir la ciudadanía rusa. El año pasado, la Unión Europea añadió a The Base a su lista de organizaciones terroristas, imponiendo sanciones a sus miembros como la prohibición de viajar o la congelación de sus bienes en Europa. El balance de las catastróficas inundaciones que golpearon en los últimos días a Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka aumentó el domingo. Las autoridades reportaron más de 900 muertos y cientos de desaparecidos. En estos países asiáticos, las autoridades intentan despejar las carreteras y retirar los escombros para encontrar a las personas desaparecidas tras las lluvias torrenciales, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra. Indonesia, el país más afectado, lamenta la muerte de al menos 442 personas, mientras que otras 402 siguen desaparecidas, según un balance de la Agencia de Gestión de Catástrofes. El Centro de Gestión de Catástrofes de Sri Lanka indicó el domingo que al menos 334 personas perdieron la vida tras una semana de fuertes lluvias provocadas por el ciclón Ditwa, mientras que otras 400 están desaparecidas. Según las autoridades srilankesas, aproximadamente un tercio de la población sigue sin electricidad ni agua corriente. El país pidió ayuda internacional para los cerca de 833.000 desplazados, a los que se suman 122.000 personas acogidas en refugios temporales. En Tailandia, donde al menos 162 personas murieron debido a una de las peores inundaciones de la década, las autoridades siguen distribuyendo ayuda a decenas de miles de damnificados que quedaron sin hogar. En Malasia, las inundaciones que sumergieron amplias zonas del estado septentrional de Perlis dejaron 2 muertos. 13 personas han sido detenidas en Hong Kong en relación con el enorme incendio sucedido la semana pasada en un complejo residencial. Así lo informó el lunes la policía, que actualizó el balance de víctimas. El número de fallecidos confirmados asciende a 151. No podemos descartar que esta cifra siga aumentando. Las detenciones se realizaron por sospecha de homicidio involuntario. Mientras tanto, los investigadores tratan de reconstruir lo que provocó la rápida propagación del fuego. Creemos que la causa fue que las redes de seguridad no cumplían con las normas de resistencia al fuego y que los paneles de espuma contribuyeron en gran medida a la rápida propagación del incendio. Los paneles de espuma también provocaron explosiones de vidrios, lo que permitió que las llamas se propagaran por el interior. El incendio fue el más mortífero en un edificio residencial desde 1980. Expectativa en Honduras para conocer al nuevo presidente, tras unas elecciones muy reñidas. Los resultados parciales, con el 55% de las actas escrutadas, mostraban una leve ventaja para Nasri Asfura. El candidato derechista, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, superaba por poco más de 4.000 votos al también derechista Salvador Nasrallah. A más de 20 puntos porcentuales de distancia estaba la izquierdista Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libre, quien había dicho que solo reconocería el conteo total, que puede llevar días. Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por 4 años. Los comicios estuvieron marcados por la amenaza de Trump de recortar la ayuda al país si Asfura no gana. El mandatario estadounidense definió al exalcalde de Tegucigalpa como el único amigo de la libertad, al tiempo que calificó a Moncada de comunista y a Nasrallah de casi comunista por haber formado parte del gobierno con el que luego rompió.